Grabo la clase, o sea, la pantalla por lo menos y el audio de lo que digo para después subirla también para que quienes no puedan venir igual la puedan ver. Ya, este es el ejercicio, ¿cierto?, que habíamos hecho, recordemos, o sea, muy rápidamente porque obviamente vamos a partir el otro y tiene más o menos los mismos elementos, pero este, ¿cierto?, era una heladería donde yo tenía la llegada de los clientes, ¿cierto?, que llegaban en promedio cada 30 segundos, pero ahí cuando lo hicimos correr, ¿cierto?, vimos que ese en promedio en realidad tiene un comportamiento aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Es en promedio cada 30 segundos, pero eso puede significar que igual de repente llegan muchos clientes juntos o pasan mucho tiempo sin que ninguno llegue. Esa variabilidad en realidad es natural en cualquier sistema, a pesar de que yo tenga una media definida, y eso es lo que muchas veces en estos modelos de simulación es precisamente lo que me interesa, o sea, conocer el efecto de la variabilidad, porque yo con medias una cosa y puedo diseñar los sistemas en base a la media, pero una historia bien distinta es si es que ese comportamiento es variable de alguna manera, y eso es lo que sí me permite hacer la simulación. Esta gente que llegaba, ¿cierto?, caminaba a esta estación, que es la selección del helado, donde pedían el helado, ¿cierto?, donde habían dos personas atendiendo, cada una era atendida por una de estas personas. Y las dos cosas que están antes, ¿cierto?, es la ruta y la estación, que se acuerdan que era lo que nosotros necesitábamos usar para representar en este caso una caminata de 15 segundos. No mucho, ¿cierto? Pero Arena exige que cuando hay traslados que consumen tiempo, se tienen que usar las dos figuras, porque la primera, en realidad esta es la ruta, es la que consume el tiempo, es donde yo le digo cuánto tiempo se va a demorar. Y la otra, en realidad, es dónde tiene que llegar. La ruta también pregunta, ok, aquí consume el tiempo, pero ¿dónde lo dejo? En el fondo, eso es lo que está preguntando y esa es la que es la estación, que es la figura que sigue. Y de ahí, cuando llega a la estación, ahí sí pasa acá al proceso en sí donde elige el helado. Una vez que elige aquí el helado, sale de nuevo, camina 15 segundos más hasta la caja para pagar. ¿Cierto? Aquí es lo mismo, una ruta, una estación también que consume el mismo tiempo. Y la caja atiende a una sola persona que tiene ahí su tiempo de atención. Obviamente aquí en la selección también, ¿cierto?, tenían sus propios tiempos de atención. Y una vez que salen de la caja, de nuevo camina hasta la salida. Eso es, digamos, el sistema que implementamos, obviamente los parámetros y todas las cosas, ¿cierto?, que aquí están en el fondo ahora con el ejemplo que vamos a hacer son súper similares, entonces igual vamos a repasarlo en ese momento, así que no se preocupen por eso. Igual, bueno, las clases que alcanzamos a hacer online están grabadas y hay algo de esto, y la de ayer y las otras de la semana pasada también las grabé, entonces las tengo que subir todavía, pero van a estar ahí disponibles para que ustedes las revisen cuando quieran. Aquí lo adicional, ¿cierto?, que fue lo último que vimos ayer, son estas cosas de arriba, que eran tres elementos. Una, el reloj, ¿cierto?, que esta heladería la simulamos por 12 horas de funcionamiento, como si estuviera 12 horas abierta. Y este reloj de arriba es lo que me indica eso, en el tiempo de simulación, cuánto tiempo ha pasado, ¿ya? En este caso, el comportamiento es como las tasas nunca cambian, los recursos nunca cambian, el comportamiento es más o menos estable dentro del día, no mucho tampoco como vimos, pero es relativamente estable. Y ahí, claro, el reloj es más una referencia solamente del avance de la simulación. Pero de ahí un poco más adelante vamos a ver que hay sistemas donde el comportamiento dinámico en realidad hace como súper importante ver a qué hora las cosas pasan, porque también después cuando yo lo tengo que optimizar y mejorar, esas mejoras están muy relacionadas con el momento en que las cosas pasan. O sea, cuando algo ya empieza, por ejemplo, a tener cola muy larga, bueno, tengo que ver a qué hora ocurre y tengo que muchas veces actuar antes, en realidad, para que eso no llegue a ocurrir en primer lugar. Que normalmente si lo hago exactamente al momento que algo ocurre, ya es demasiado tarde. Casi siempre en realidad hay que actuar un poco antes para, dentro de lo posible, evitar que ocurra. Así que para eso el reloj, en realidad, es cierto, una referencia visual que en la medida que vayamos viendo más ejercicios, te van a ver que en realidad sirve un montón. Esta otra cosa que está aquí, ¿cierto?, es lo que vimos, que son variables, que están acá arriba, ¿cierto?, en el menú Animate, están las variables que pueden ser
O sea, las variables en el fondo aquí van a ser contadores, display con números de lo que ustedes digan, ¿ya? O sea, obviamente hay que ir aquí y ahí de nuevo lo vamos a hacer esto después. En variable arena por defecto registra un montón de datos de la simulación que está haciendo. Y ustedes pueden visualizar en estos contadores cualquiera de esos datos que arena está registrando en tiempo real. Entonces, obviamente para ver, por ejemplo, en este caso lo que aquí pusimos fue el largo de la cola, para ver en este proceso de selección qué tan larga era la cola, cuántos clientes habían en cola. Entonces es el número que vamos a ir visualizando en vivo, que va a ir cambiando obviamente en la medida que vaya cambiando la cola. También después cuando veamos sistemas más grandes y con más interacciones y con más problemas también, estos contadores igual también les dan muchas pistas. O sea, ustedes después vamos a ver sistemas donde claramente la gente se empieza a acumular, 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 y ustedes ven cómo este numerito sistemáticamente va creciendo, 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 y pueden ver qué tan rápido crece, qué tan... Entonces, en el fondo, eso es como anticiparse a los problemas, y ahí por eso, entre esos indicadores y el reloj, de ahí ustedes, por ejemplo, después pueden tomar las decisiones de cuándo intervenir el sistema, cuándo darle más recursos, cuándo cambiar las reglas para, obviamente, evitar, en primer lugar, que llegue a tener un problema. Y el de al lado, ¿cierto? Es un gráfico. Y aquí también graficamos lo mismo que está acá, ¿cierto? La cantidad de gente en cola, pero aquí la graficamos a través de todo el día, de todo el tiempo de simulación. Eso es el eje X aquí. ¿Cuántos minutos de simulación hay? Que son las 12 horas. Y aquí lo que, ¿cierto? Observamos, que ya lo voy a hacer correr, de hecho lo podría hacer correr al tiro. Hagámoslo correr. Ya no sé qué tan rápido estará la animación. Ah, que está con batch, perdón. Está con batch running, que eso también lo vimos ayer. No, no quiero batch running, quiero verlo. Ya, está muy rápido. ¿Cierto? Ahí, bueno, lo más lento y de todo modo es bastante rápido el tiempo de simulación. Vaya, cuando llega a las 12 horas se va a detener. ¿Cierto? Aquí lo que voy viendo es el largo de la cola, el mismo numerito, ¿cierto? Que aquí estoy visualizando como display de manera instantánea, pero aquí me va registrando, ¿cierto? Los valores que va teniendo en relación al tiempo durante todo el día. Y eso después, ¿cierto? Vamos a ir viendo que también para analizar el desempeño de algunos sistemas o tratar de entender el por qué se producen algunos problemas, ¿cierto? Los gráficos son súper relevantes, porque le demuestra las tendencias, pues. Cuando algo se empieza a acumular, ¿cierto? Cuando algo empieza a crecer o decrecer, ¿cierto? Ahí se empiezan a ver las líneas, entonces ya pueden saber más o menos cuándo pasó y en base a eso después también tomar las decisiones de cómo cambiarlo. Vimos, ¿cierto? Los temas de los parámetros aquí, cómo funciona todo el tema de los ejes, y eso de todo modo, ¿cierto? Lo vamos a ir repitiendo en los ejemplos que siguen. Dejémoslo, no, vale, acelerémoslo un poco, van 5 horas recién. Apúrate, llega luego a las 12. En este caso, ¿cierto? Teníamos el eje Y, aquí, ¿cierto? De la izquierda, variables, ajustables, ¿cierto? Los valores que toman. Cuando encuentre un valor mayor, en el fondo, ¿cierto? El eje se ajusta y corrige todo el gráfico a esa nueva escala. Lo hace así para, obviamente, maximizar el uso, en el fondo, del área del gráfico. Y bien. Y aquí, claro, se observa un poco lo que comentábamos, de que este sistema, por ejemplo, la tasa de llegada promedio en realidad se mantiene todo el tiempo igual. Es un cliente cada 30 segundos, siempre, todo el día, a las 12 horas. Pero el hecho de que es aleatoria produce, por ejemplo, esta diferencia de comportamiento. Aquí se le llega, no sé, como 15 clientes acumulados, por ejemplo, ahí. Y hay otros momentos que no hay nadie. Entonces eso es parte de la naturaleza de los sistemas y es un poco a lo que se dedica, ¿cierto?, la simulación, a tratar de entender la variabilidad del comportamiento y por qué se produce esa variabilidad, y sobre todo si esa variabilidad a ustedes les provoca problemas en algún momento, tratar de entender bajo qué condiciones se produce el problema, cuáles son como todas las cosas que pasan para que produzcan en conjunto, ¿cierto?, alguna clase de problema, y obviamente ahí yo puedo hacer cambio en el uso de los recursos, en las reglas operacionales o alguna cosa en el fondo para que
cambie, ¿cierto?, el comportamiento y mejore. Aquí, por ejemplo, bueno, de ahí los resultados ayer los vimos, ¿cierto?, los distintos reportes que hace, de ahí más adelante en otro ejercicio los vamos a volver a ver, pero uno ve los tiempos, por ejemplo, de los clientes que atraviesan y quizás en este caso lo único que me podría preocupar un poco es que si esta gente que anda por aquí, ¿cierto?, cuando las colas son como de 10 o más, por ejemplo, se demora mucho, ¿ya? Porque si se demorara mucho, por ejemplo, podrían decidir no comprar. Entonces, para este tipo de negocios, por ejemplo, eso es importante, porque si tú no atiendes dentro de un rango de tiempo relativamente rápido, la gente se puede aburrir y se puede ir a otro local. Entonces, sí puede ser relevante entender qué tan frecuentemente tú te pasas de un cierto largo de la fila o qué tan frecuentemente, por ejemplo, te pasas de un cierto tiempo de atención. Y eso obviamente te sirve a tomar decisiones, si realmente vale la pena poner más gente o no, y por último tener un poco más de conocimiento de cuántos clientes podrías perder, que también es un tema, de hecho eso se puede modelar, no sé si vamos a alcanzar a verlo en el curso, pero hay sistemas, por ejemplo, que si la cola, por ejemplo, tiene, no sé, menos de 10 clientes, ningún cliente nuevo se va. Pero si una vez que pasa de 10 clientes, ustedes por probabilidad podrían decidir que los clientes se retiren, que no entren a la cola. Y que esa probabilidad sea cada vez más alta en la medida que más larga sea la cola. Entonces, por ejemplo, si es 15, hay una cierta probabilidad que un cliente se vaya porque está muy larga la cola, y si es 20, es más probable todavía que un cliente se vaya. Y se puede hacer así, se puede modelar, y que es un comportamiento real, pues si la gente llega, ve la cola larga y se puede ir. Entonces, obviamente, también eso se puede representar en las colas, digamos, y esa decisión del cliente si me quedo o no me quedo. Y contar, obviamente, cuántos clientes perdiste por esas situaciones, pues, y ahí hacer la comparación también, por ejemplo, con los recursos. Pues, si necesitas más recursos para que la cola no crezca tanto, puedes ver cuánto más recursos necesita para que, por ejemplo, no pierdas ningún cliente por esa probabilidad. Pero de ahí viene la comparación, si es que lo que te aportan esos clientes que ahora no pierdes, realmente vale la pena como para tener los recursos adicionales, porque también es una cuestión relativa. O sea, si pierdes 100 clientes, por ejemplo, pero en términos de utilidades, por ejemplo, yo no sé, representan 300.000 pesos y los recursos extra para no perder esos clientes para ti cuestan 700.000 pesos, te sale mejor perderlos. Es más barato perderlos que estarlos reteniendo, porque son mucho más los recursos que gastan que lo que ellos aportan. Y esas cosas, bueno, aparecen aquí, ¿cierto? En la simulación tú puedes hacer esas comparaciones, por suerte, antes de llegar a comprometerte con recursos, digamos, sin hacer mucho análisis. Y ahora va a terminar la simulación. Estamos en la última, los últimos 2 minutos, 1 minuto, se acabó. Esto está con varias de ellas. Empezó de nuevo porque lo dejamos con varias réplicas, ¿ya? Pero eso también de ahí en adelante. No, que 10. Por eso, ¿viste? Está con 10 réplicas. Ya, pero este ejemplo, en realidad, de ahí se los voy a subir al portal, así como quedó terminado. A mí me dio un error, pero no sé qué parte de ¿Qué fue la llegada? ¿Qué te dice? ¿Te tira una pantalla ploma? Sí. Sí. A ver qué dice. Hazlo correr, que te lance el error. Como en la fibra, ya. El error. Ahí está, veamos. Ya. Yo creo que fue la no, está, sí, tiene más de 150 entidades, porque ese es el límite del modelo, y tiene a todo el mundo acá adentro. Tiene 147 personas en la selección. Recurso 1, system list, toma 1. Ya, me tinca. Que está con capacidad 1 del heladero, son 2, por eso no alcanza a pasar. Ahí cambia eso y van a pasar. Ya, cerramos. ¿Está parado esto? Sí, está parado. Vamos a cerrar. Ya. Y el otro ejemplo que ahora vamos a empezar a ver es este, de un aeropuerto.
Este ejemplo lo vamos a ir agrandando ya. La primera versión es como súper similar a la heladería en términos de las estaciones que tiene. Hay una estación que es distinta en comportamiento, pero el resto son más o menos los mismos elementos. Y después vamos a ir agregando un montón de otros cambios y bifurcaciones, distintos tipos de check-in, ¿cierto? Eh, Horarios variables, ¿cierto? De cantidad de gente que llega, cantidad de recursos variables, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en el fondo va a ir cambiando de a poco. Obviamente vamos a ir agregando elementos poco a poco. El aeropuerto en este caso, ¿cierto? Lo que se quiere modelar es el proceso de facturación, o sea, cuando la gente llega, en un principio, la primera versión, se considera que toda la gente llega a hacer facturación, a entregar maletas, ¿cierto? A retirar boarding pass y después, ¿cierto? Se van a control de seguridad. Eso es la parte que se está modelando en la primera versión. En las otras versiones que vienen más adelante, por ejemplo, se considera la posibilidad de que hayan pasajeros que pasan directo al avión, porque no traen, por ejemplo, maleta, hicieron el check-in online, entonces pueden pasar directamente al avión. También eso es más, pero en la otra versión, la primera es más simple, todos siguen el mismo proceso. Y aquí los pasajeros llegan al terminal, se acercan al puesto de facturación, ¿cierto? A obtener el billete, entregan las maletas y después de este check-in, ¿cierto? Se dirigen al control de seguridad. Son dos procesos en el fondo por los cuales ellos pasan. Y en términos de tiempo, esto funciona así. Lo primero, cierto, que veíamos que en cualquier, más general que esto todavía. Lo primero, cierto, es identificar cuáles son las entidades aquí, cierto, cuáles son los clientes del sistema, qué es lo que va a llegar y necesita ser procesado en el fondo, cierto, por los distintos servidores que existen. Y eso en este caso son los pasajeros, ¿cierto? El pasajero es el que viene a demandar que lo facturen y que después tienen que pasar por control de seguridad. Esos pasajeros, también, ¿cierto? Otro dato que yo en cualquier modelo necesito tener es la tasa de llegada. Cada cuánto tiempo llega uno, ¿cierto? Eso debe tener algún patrón. Aquí de nuevo vamos a ocupar uno súper simple, que es un modelo exponencial, que se acuerdan que decir modelo exponencial es exactamente lo mismo que decir aleatorio, ¿ya? Es lo mismo, porque la exponencial es, por definición, una distribución de probabilidad aleatoria, que representa la aleatoriedad. Pero en este caso, ¿cierto? Los pasajeros llegan separados por 1 minuto entre llegadas en promedio, como parámetro exponencial. Obviamente vamos a ver que dentro de eso también existe alta variabilidad, pero en promedio llegan cada 1 minuto. Aquí los pasajeros llegan, van caminando hasta el mostrador, ¿cierto? Para hacer la facturación, lo que les toma entre 1 minuto y 2 minutos el caminar, ¿ya? Y obviamente ese tiempo depende de cada pasajero. Puede llegar, por ejemplo, un pasajero ahora que se va a demorar 2 minutos y 10 segundos después llega otro pasajero que se va a demorar 1 minuto en caminar. Y obviamente ese pasajero que se demora 1 minuto va a llegar antes a la facturación que el que se demora 2. Entonces, eso en los caminos aquí puede pasar, que un pasajero sobrepase a otro, ¿ya? Y obviamente las rutas lo permiten. Y después la facturación en sí, en este caso existen 4 mostradores, esa es la capacidad de atención, con los respectivos operarios, que tardan entre 2 y 5 minutos por pasajero, ¿ya? Siguiendo una distribución uniforme. Aquí de hecho dice ya, en otros casos cuando les dan 2 parámetros, un rango simplemente mínimo máximo, si no les dicen algo distinto, uno supone que son distribuciones uniformes, que no sé si conocen la función de distribución uniforme, tal cual como el nombre lo dice, ¿cierto? A ver, imagino, conocen la distribución normal, pues, ¿cierto? La típica campana de Gauss. Ya. La uniforme es un rectángulo, es una recta, lisa, completamente lisa, que tiene mínimo y máximo. Y todos los puntos entre ese mínimo y máximo tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Así que se demore 2, que se demore 5, que se demore 3, 4,5, 4,7, cualquier número, todos tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia y genera observaciones en eso, o sea, en ese rango, pero todas tienen la misma probabilidad de aparecer al final.
Los pasajeros en este caso van a esperar en una fila común a todos los puestos según el orden de llegada. O sea, eso es FIFO, ¿cierto? La típica regla simplemente de cualquier cola. Y en este caso también, ¿cierto? Va a ser una fila común. También, ¿cierto? Hay sistemas donde eventualmente puede haber filas separadas por pasajeros premium o cualquier cosa rara, ¿cierto? Y eso también obviamente pues lo podríamos modelar. Pero aquí en primera versión simplemente todos van a llegar, ¿cierto? Al mismo punto. Después que salen de acá, se van caminando a control de seguridad, ¿ya? Pero y esa caminata les toma de 2 a 3 minutos. Aleatorio también, ¿cierto? Cada pasajero en el fondo se le va a asignar un tiempo de caminata, pero va a estar en ese rango de 2 a 3 minutos. Aquí hay dos parámetros de nuevo, 2 y 3, entonces de nuevo es uniforme, ¿ya? Entre ese rango, pero asociado parejo en el fondo, los tiempos que se les pueden dar. Después, en el control de seguridad, van a tomar en total, en pasar, entre 1 y 2 minutos por pasar ahí el control. Ahora, aquí yo no estoy mencionando, por ejemplo, en control de seguridad, la capacidad. No estoy diciendo, por ejemplo, que hay 4 o 6 líneas, ¿cierto?, de escáner para pasar. Y esto, ¿cierto?, intencionalmente lo hice así, porque esto se tiene que modelar de una manera diferente a cómo se tiene que modelar los mostradores, ¿cierto?, que es un poco lo que hicimos con la heladería. En la heladería los dos, la caja, ¿cierto?, y la selección del helado, la lógica de esos procesos era igual, en el fondo. Había un recurso que tenían que tomar y toda la historia. Aquí no, pues el control de seguridad es distinto. Este control de seguridad va a haber que modelarlo como si tuviese capacidad infinita, ¿ya? Pero sí se van a demorar entre 1 y 2 minutos, de todos modos, en pasarlo. Solo que todos los pasajeros que lleguen pasan inmediatamente dentro del proceso que les da, ¿cierto?, un tiempo entre esos rangos. ¿Por qué de esa manera? Esto, ¿cierto?, pasa harto cuando ustedes tienen sistemas que tienen partes que son compartidas con, en este caso, por ejemplo, otras aerolíneas que no son parte de su sistema. O sea, por ejemplo, yo en mis mostradores, en mis registros con mis pasajeros, puedo saber cuántos recursos voy a asignar y cuánto tiempo me demoro y toda la historia, ¿cierto? Que es la primera parte de esto. Pero el control de seguridad es una cuestión del aeropuerto, no tengo que ver yo. Entonces yo no sé cuántos clientes van a llegar de otras aerolíneas ahí. Yo puedo saber cómo van a estar llegando los míos, pero no tengo ni idea qué pasa con el resto. Y si quisiera modelarlo con capacidad, el problema es que yo tendría que ir a tomar los datos de cuánta gente más llega para también obviamente aquí representarlos con otra fuente de llegada, una fuente de llegada que llega directo a control de seguridad, pero los tengo que crear por otro tipo de pasajeros, ¿cierto? Que me vaya a consumir también control de seguridad para que en el fondo, en total, y también mis pasajeros que son los que me interesan, se demoren lo que se deben demorar en atravesarlo, lo que es la realidad. Al final, ¿cierto? Lo que uno busca aquí, siempre en los modelos de simulación, es que el modelo se comporte lo más similar posible, ¿cierto?, a cómo se comporta en la realidad. Entonces, en este caso, si yo voy a observar ese detalle, bueno, ahí podría modelar, ¿cierto?, el control de seguridad con capacidad específica. Pero en estos casos, y para efectos del análisis general en el fondo que a mí me interesa, que en este caso es cuánto se demora un pasajero desde que llega al aeropuerto hasta que pasa el control de seguridad, que eso es lo que realmente me interesa, que tanto se demora en atravesar todo eso, es un poco irrelevante, ¿cierto?, modelar tan específicamente el control de seguridad, con tanto detalle, ¿ya? No es realmente tan necesario hacerlo, porque si yo observo de manera más general y no distingo, ¿cierto?, entre el tiempo que este pasajero se gasta en la cola y pasando el control de seguridad, sino que simplemente digo que por esa zona y por todo lo que implica pasar por el control de seguridad se demora entre 1 o 2 minutos, modelo eso, simplemente modelo el todo lo que hace ahí, como un montón de cosas, simplemente, como el montón de actividades, la manejo como el tiempo total que se toma. Y de esa manera, ¿cierto?, me evito el problema
de estar modelando, ¿cierto?, el control de seguridad de manera específica, porque yo necesitaría en realidad tener un montón de otros datos para hacer realmente digamos, el detalle de ese control de seguridad. Así que en este caso, ¿cierto?, es mejor plantearlo de esa manera. Obviamente hay otros sistemas, hay por ejemplo, aquí los mostradores, ahí no tiene mucho sentido realmente hacerlo así tan global, porque aquí de repente sí me interesa ver la utilización, por ejemplo, de los operarios, cuánto tiempo pasan trabajando para entender un poco también lo largo de las colas y esas cosas. Pues y ese detalle, porque son operarios míos, me interesa, pues, obviamente. En el control de seguridad no es gente mía, entonces solamente me interesa saber que los pasajeros alcanzan a pasar y cuánto se demoran en pasar. Pero ya el detalle de eso para mí es medio relevante. Mientras alcancen el avión, para mí la cuestión funciona bien. No necesito saber más de esa parte. Y acá se va a simular 24 horas, ¿cierto? Los aeropuertos funcionan todo el tiempo, así que en el fondo aquí se van a simular 24 horas. De ahí vamos a ir cuando veamos el setup, ¿cierto? Para dejar las 24 horas, ¿cierto? Y hay un detallito que en este caso el aeropuerto podemos hacerlo correr de dos formas el modelo para que vean la diferencia que les mencioné ayer del tema del periodo de calentamiento de los sistemas, ¿cierto? Porque en este caso, o sea, en la simulación, cualquier modelo de simulación que yo haga, cuando lo arranco, cuando el sistema parte vacío, parte sin clientes. Y obviamente el sistema empieza a crear clientes y se empieza a llenar y los empieza a procesar, ¿cierto? Pero eso, y cuando empieza obviamente también la simulación empieza inmediatamente a registrar las estadísticas desde que parte el sistema. Entonces, pero parte registrando estadísticas súper buenas en tiempos de atención porque el sistema está vacío, pues entonces todos los clientes vuelan, pues pasan todos al principio súper tranquilos, ¿cierto? Y eso cuando yo veo las estadísticas finales y veo, por ejemplo, tiempos de atención o veo los tiempos que los clientes se demoraron en pasar todo el sistema, resulta que esos números van a ser mejor de lo que deben ser, porque resulta que el sistema partió vacío en condiciones irreales y hubo un buen rato, ¿cierto?, que los clientes estuviesen demorándose mucho menos de lo que realmente se tenían que demorar. Y para evitar eso, para sistemas que en la realidad siempre están funcionando, ¿cierto?, existe ese periodo de precalentamiento, que es, por ejemplo, que este modelo lo hagamos correr 2 horas sin registrar ninguna estadística. Y después que lleva 2 horas funcionando y está lleno de clientes funcionando, ahí empieza a correr las 24 horas de simulación. Y ahí hace realmente el cálculo, ¿cierto?, de la estadística. Entonces al final corre 26 horas, pero las 2 primeras no las pesca. Y después solamente lo hace para llenar y que el sistema se regularice y de ahí empieza a calcular la estadística. Y eso, dependiendo del sistema, a veces es harta la diferencia. Hay otros sistemas donde en realidad los cambios, digamos, son más marginales. Pero ahí tenemos que ir viendo. Ya, esta es la primera versión que vamos a implementar ahora y bueno, después, ¿cierto?, de a poco vamos a ir añadiendo todas las otras versiones que pueden haber aquí para ir conociendo también los otros elementos de la arena. Primera cosa, los clientes tienen que llegar. Bueno, primero los clientes tienen que existir y después de que existan tienen que llegar. Y eso, ¿cierto?, es... ¿cuánto tenemos acá de zoom? Está como chiquitito. Pongámoslo a ver si se ve mejor. El primer elemento, ¿cierto?, el famoso create. Ahora vendémoslo. Se dejó en 150. Se me perdió. Ah, fantástico. Ahí está. Ya. Los create, ¿cierto?, que tienen esta forma, son elementos básicos en cualquier modelo porque son los que me van a crear los clientes, ¿ya? Ellos son los que hacen que el cliente llegue, que aparezca, ¿cierto?, en el sistema. Parámetros, el nombre, ¿cierto?, es la etiqueta que lleva por fuera. En este caso le podemos poner entrada. Acuérdense que el nombre que yo ocupo en cualquier elemento que agregue debe ser único. No pueden repetir un nombre porque de hecho no los va a dejar, les va a decir que está mal, les va a obligar a cambiar el nombre de alguna manera.
Porque que el nombre que usa referencia para todas las variables y para sacar cualquier estadística en el fondo necesita un nombre para el cual decir. Entonces en el fondo por eso tienen que ser únicos. Nombre, entrada. Y esa etiqueta va a quedar en vez de create 1 va a quedar cierto como entrada. Me pregunta el tipo de entidad. Por defecto esto es cierto, va creando entidades correlativas. Si yo hago otro create, bueno, se va a llamar create 2, ¿cierto? Y no creo que no va a aparecer entidad 2. Hay otras partes donde sigue pasando eso. Entonces, si crea otra entidad, te va a decir entidad 2, y 3, y 4, y 5, y sucesivamente, ¿cierto? Cada vez que existe una entidad le das un número. Pero no sirve mucho, pues, ¿cierto? Porque después si tengo varios tipos de pasajeros, por ejemplo, yo quiero en realidad darle nombres distintos para distinguirlos, por ejemplo. Entonces aquí, si pincho, queda azul, ¿cierto? Y puedo decir que mi entidad en realidad se llama pasajero, ¿ya? Y al escribirlo ahí me la crea, ¿cierto? El hecho por haberlo escrito aquí ya deja creada la entidad que se llama pasajero, ¿cierto? Que es el que va a andar dando vuelta por el sistema pidiendo servicio. Tiempo entre arribos, la parte del medio, ¿cierto? Regula eso, cada cuánto llega uno de estos pasajeros. La exponencial, ¿cierto? Es la que viene por defecto. Random, exponencial, lo mismo. Este modelo, ¿cierto? Usa exponencial. Con media 1, ya viene el 1, no necesito cambiarlo, pero cada un minuto, ¿ya? Crea un cliente en promedio, de manera aleatoria, cada un minuto. Así que ahí ya tengo random expo, un minuto. Tengo lo que me dicen acá, ¿cierto? Que llegan con un modelo exponencial con una media de un minuto entre llegadas, ¿cierto? Ahí es donde tengo los parámetros que corresponden. La otra parte, ¿cierto? Esta otra que ahora no lo necesitamos, pero que en otros sistemas sí tiene sentido. Las entidades por arriba, ¿cuántos pasajeros llegan cada vez que llegan pasajeros? ¿Cierto? En este caso va a llegar uno. Yo les contaba, ¿cierto?, que esto uno a veces lo necesitaba modificar muchas veces por sistemas automáticos. De repente, por ejemplo, máquinas que producen en lotes. Entonces, por ejemplo, si la etapa anterior produce de a 100 unidades, cuando llega, por ejemplo, a la siguiente etapa, ¿ok? Tú tienes que decirle que llegan de a 100, porque así funciona el sistema. O sea, en el fondo llega siempre el lote completo. Entonces, por eso permite preguntar en el fondo cuántos llegan juntos. Máximo de arribos. En este caso se deja infinito, pero no es que vayan a llegar infinitos clientes, porque obviamente esto va a correr 24 horas en la simulación y se va a detener. Pero el tema es que aquí yo no le doy un número para que después del cual deje de crear clientes. Es simplemente porque hay otros sistemas donde, por ejemplo, funcionan con número de atención, con capacidad. Y si funcionan con capacidad, ¿cierto? Por ejemplo, es como el tema de las vacunas ahora, ¿cierto? Ustedes van a la vacuna, bueno, llegaron 200 vacunas hoy día, entonces reparten 200 números. Ahí tienen límites, ¿cierto?, de entrada. No puede llegar más gente porque igual no tiene vacuna, entonces ¿para qué van a hacerlo entrar? Una vez que llega aquí a los 200, se corta el sistema simplemente y no entra nadie más. Y la primera creación, ¿cierto?, este otro parámetro era por si acaso yo tenía un sistema donde no puede recibir este tipo de entidad desde el principio, que a veces por regla, ¿cierto?, hay sistemas que funcionan así. Por ejemplo, imagínense un banco que en las primeras 2 horas solamente recibe a sus clientes y después las 2 horas recibe a no clientes. Puede ser. Entonces, obviamente, esos no clientes no podrían llegar antes de 2 horas y aquí ustedes tienen que indicar. Esto está en minutos arriba, entonces aquí tendrían que indicarle 120, que durante 120 minutos no llegue ese tipo de entidad y después realmente las puede empezar a crear con la tasa que dice. Es para, ¿cierto?, regular esa clase de comportamiento. Ok, le decimos ok, se cierra. Acuérdense también que un modelo puede tener varios create, no es problema en eso. El mismo tipo de entidad puede ser creados por varios creates si tiene distintas tasas de llegada porque, por ejemplo, provienen de distintas fuentes, perfecto. Y puede ser el mismo tipo de pasajero, pero que de repente llega por, no sé, imagínense que aquí la entrada
fuera, no sé, pues, gente que llega en bus, que llega en taxi y otras que llegan por otro medio, ¿ya? Y obviamente cada uno de estos tres medios por los cuales la gente llega tiene un comportamiento distinto. O sea, por ejemplo, los que llegan en taxi quizás llegan más parejos, llegan, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues cada 2, 3 minutos está llegando un taxi. Pero el bus, por ejemplo, llega cada 20 minutos, pero en el bus llegan 40 personas y en el taxi obviamente llegan menos. Entonces obviamente son comportamientos súper distintos, pero pueden hacer dos create para que lleguen pasajeros, pero reflejan los dos comportamientos diferentes. Pues entonces le llega a la gente, ¿cierto?, como es realmente. Y lo otro, que pueden tener varios creates y que todos los creates les creen entidades diferentes. También puede ser, no se hace ningún problema arena, pero después hay que, obviamente, en el resto del sistema tratarlas como corresponden, porque puede que hayan ciertos tipos de entidades de clientes que no pueden pasar por ciertas partes del sistema o que el orden en que pasan por el proceso es diferente de según el tipo de entidad. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, después uno las regula. Pero en sí Arena no se hace problema, o sea, puede manejar varios creates creando los mismos clientes o clientes distintos, en el fondo, ¿cierto? Aquí obviamente esto es versión simple, así que solamente hay una entrada y un solo tipo de cliente. La otra parte es que aquí caminaban las personas, ¿cierto? Y ahora sí, esto es aleatorio. En la heladería nosotros habíamos visto que la gente caminaba, pero eran 15 segundos fijos. Aquí van a caminar, pero va a ser aleatorio entre 1 y 2 minutos. Y aquí es donde necesito la ruta y donde necesito la estación. Porque son los dos elementos, ¿cierto?, que me permiten hacer que la persona, en el fondo, gaste el tiempo que debe gastar y después llega a este punto de la estación, que en el fondo es el punto de entrada al proceso que viene después, ¿cierto? Que va a ser la facturación, que es esa primera parte, ¿cierto? Que es este mostrador que dice aquí con 4 operarios. Tienen que llegar ahí y esa, digamos, va a ser ese proceso. Tenemos que conectar la entrada con la ruta. La estación está conectada con el proceso y acuérdense que estas no se conectan porque la ruta no tiene salida. Agrandemos esto todo lo que se pueda, ¿cierto? Acuérdense que todos los cuadraditos que aparecen en las figuras son puntos de entrada. Los triangulitos son puntos de salida. En todas las figuras, ¿cierto?, que aparezcan triangulitos es un punto de salida. Pero la ruta tiene punto de entrada, pero no tiene punto de salida. No hay triangulito en ninguna parte. Entonces, la ruta se define a dónde va a ir, pero de manera interna, está en sus parámetros. Y hay ciertos donde hay que abrirla. Nombre de la ruta. Podemos dejarla como ruta 1, ¿cierto? En el fondo aquí es solamente camino, así que, pero pongámosle pasillo 1. 1, ¿ya? ¿Cuánto se va a demorar? Tiempo de la ruta. Puede ser fijo, si yo aquí tipeo un número, obviamente le digo el número y después acá qué unidad de tiempo. En este caso nosotros vamos a ocupar minutos. Pero si es un tiempo aleatorio, aquí, ¿cierto?, yo puedo elegir con qué función de distribución utilizo. Existen acá las más comunes, pues exponencial, normal, triangular, uniforme, Erlang, beta, gamma, y bla, 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 la Weibull, etcétera, etcétera. La Poisson, en realidad es harto difícil que vayan a necesitar ocupar una que no esté ahí, ¿ya? Así que en general esto como que tiene cubierto bastante bien el tema de las probabilidades porque esto es solamente tiempo en ruta, en el fondo, ¿cierto? Asignarle un tiempo que se demora en trasladarse, entonces eso normalmente no es como un comportamiento muy complejo como para que necesite una distribución muy rara. Y esto ya tiene hartas distribuciones raras abajo en todo caso. Va a ser uniforme, y fíjense que ahí dice unif min max. El min max obviamente son los parámetros de la uniforme, entonces hay que cambiarlo entre 1 y 2. Sí, entre 1 y 2, ¿cierto? Minutos va a generar un tiempo. Cada vez que aquí llegue un cliente, o sea, un pasajero, le va a asignar un tiempo y lo va a demorar. Lo va a hacer caminar ese tiempo hasta que llegue a la estación. Abajo, tipo de destinación, en este caso va a ir a una estación,
Y esa estación se llama estación 1, que es la que está aquí, ¿cierto? Ahí es donde tiene que llegar el pasajero una vez que camina el tiempo que aquí le estoy indicando. Aquí no hay más parámetros que eso. Le doy OK, cambia obviamente su nombre a pasillo 1. La estación. La estación en realidad, de la forma que lo estamos ocupando, no tiene realmente parámetros que asignarle. Aquí obviamente una estación podría tener bastante más funciones, pero en este caso lo estamos ocupando de manera simple, porque eso es lo que les contaba. O sea, las rutas y las estaciones, Arena las concibió y las posibilidades que tienen ahí en los menús las concibió como para sistemas logísticos bastante más complejos, cuando hay de repente visitas por secuencia, visitas que dependen de algún resultado parcial y bla, bla, bla. Entonces, obviamente hay sistemas donde las entidades, los clientes o lo que se esté procesando puede hacer como rutas súper complejas dentro del sistema, para allá, para acá, para donde sea. Y Arena los pensó así en el fondo, la estación y las rutas y los parámetros que tienes para eso, pero en este caso lo estamos ocupando súper lineal, o sea, pasa por aquí y aparece acá, y es lo único que necesito. Entonces, en el fondo, lo único que aquí me interesa cambiar es quizá el nombre que tiene afuera, estación 1. Y aquí, ¿cierto? Acuérdense que esto tiene dos nombres. El que dice arriba solo nombre es la etiqueta exterior, ¿ya? Lo que voy a leer ahí. Y esto puede ser entrada, facturación, podemos llamarle, que es del tipo estación. Y este nombre que está abajo, que dice Station Name, y estación 1, a ese se refiere el pasillo. ¿Se acuerdan que en el pasillo decía, ¿cierto?, a dónde va a ir? Y decía estación 1. Ese es el nombre que debe coincidir aquí. Esto ustedes lo pueden cambiar por otro nombre, no es problema. Pero ese nombre, si lo cambian aquí, también tendrían que ir a cambiarlo acá, porque este es el que busca, ¿ya? Entonces, yo de hecho normalmente nunca se los cambio, se los dejo tal cual estación 1, qué sé yo, porque de todos modos por afuera uno le ve otro nombre, entonces, ¿qué es lo que necesita para identificar quizá el elemento? Que internamente se llama estación 1 y que esto sepa que lo tiene que mandar a la estación 1 me basta. O sea, en el fondo el cliente llega donde tiene que llegar, que es lo que me importa. Con eso caminan, ¿cierto? Aquí entre 1 y 2 minutos para llegar al proceso facturación. Y aquí es la otra historia. ¿Qué hace cuando facturan? Hay 4 mostradores, ¿cierto? Con operarios. Hay 4 personas atendiendo, pero obviamente son independientes. Cada una puede atender en paralelo hasta 4 pasajeros, lógicamente. Y esos operarios se demoran entre 2 y 5 minutos por pasajero, con una distribución uniforme. Y hay una cola común de todos los pasajeros, ¿cierto?, para acceder a alguno de estos 4 mostradores. Eso es lo que aquí tenemos, ¿cierto?, que reflejar. Entonces, vamos a... ¿Dónde está Arena? Acá. Este proceso 1 lo abrimos, le cambiamos de partida el nombre, ¿cierto? Facturación. Acuérdense que el tipo lo dejamos en estándar, que nosotros nos vamos a ir a ocupar las otras, el set, ¿cierto? O sea, perdón, el submodel que aparece. En el curso no alcanzamos a hacer eso, lo dejamos en estándar. Y la lógica, aquí, ¿cierto? Hay recursos, hay 4 operarios, o sea, y es un recurso limitado. Entonces tengo que indicarle eso a este proceso, de que hay un recurso limitado, que los pasajeros se van a pelear en el fondo, y que eso es lo que va a regular cuántos pasajeros realmente pasan, porque necesitan que uno de ellos esté desocupado para que los pasajeros puedan pasar, facturarse e irse. Entonces depende obviamente de que existan estas personas estén libres. Y aquí las opciones, ¿cierto? Acuérdense de la acción, la lógica. Las acciones eran 4, las posibilidades que yo tenía. ¿Qué significaban? Acuérdense, este es el que las tiene todas, ¿cierto? El sys delay release. Las otras versiones son sys delay, delay release o solo delay, ¿cierto? Son las otras versiones que existen. No existe el sys release, porque en realidad no tiene sentido, que no se demore, ¿ya? O sea, en realidad la otra combinación no tiene sentido que exista. Delay es lo básico que hace siempre un proceso, que delay, ¿cierto?, es demorar, que en el fondo es que asignarle un tiempo de proceso. Cuando un cliente entra aquí,
se le asigna un tiempo de proceso y eso es el tiempo que pasa este cliente adentro del sistema, hasta que termina el tiempo y se puede ir, ¿ya? Entonces, por eso siempre tienen delay en el fondo, porque lo básico es que el proceso algo procese, algo tiene que hacer, y ese es el tiempo obviamente que lo demora. Las otras palabras, el sys y el release, tienen que ver con los recursos. Acuérdense que el sys significa capturar, ¿ya? Y es capturar el recurso. En el fondo aquí, ¿cierto? Hay 4 personas atendiendo. Lo que necesita hacer este cliente que está entrando es capturar a uno de ellos, en el fondo, ¿cierto? Esa es la terminología que usa el software de hacer que uno de estos operarios atienda al cliente. Entonces, cuando yo tengo un operario libre, el cliente pasa de la cola, se dirige a él y lo captura para que lo sirva, en el fondo, ¿cierto? Por eso es el concepto es capturar. Y de ahí, obviamente, ese recurso, ese operario queda bloqueado para los demás. Ningún otro pasajero lo puede ocupar porque lo está ocupando, ¿cierto?, el que lo capturó. Ahí es cuando empieza el tiempo de proceso, que es el que se indica, ¿cierto? Y cuando ese tiempo de proceso termina, el cliente, ¿cierto?, también lo suelta. Y ese es el release, que es liberar al recurso, en el fondo. Primero lo captura, lo usa y después lo suelta. Por eso, digamos, están las distintas opciones. Aquí este proceso las hace todas, pues, lo captura, lo demora y lo suelta, pero todo dentro del proceso, ¿ya? Y eso es porque los operarios, ¿cierto?, pertenecen solo a este proceso, no se mueven a ningún otro lado. Las otras 2 opciones, el sysDelay y el delay release, están separadas porque hay sistemas que los recursos que esto toma, ¿cierto?, cuando entra un cliente y toma recursos, eventualmente se puede llevar ese recurso a otro lado, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que fuera como un supermercado o algo así y el recurso es un carrito. Entonces tú llegas a la primera estación, pescas el carrito y no vas a soltar el carrito hasta que te vayas en la última estación. Entonces puedes pasar por un montón de estaciones entre medias y todo el tiempo anduviste con el carrito. Entonces, en el fondo, ahí la primera parte, que es cuando captura el carrito, tiene que ser sysDelay y no lo suelta más. Todas las otras estaciones pueden ser delay, 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 hasta la última que va a ser delay release. Y recién ahí va a soltar el carrito, ¿ya? Obviamente entre medio, si hay otros recursos que necesita, bueno, también será 6 delay release, pero ahí lo que suelta, lo que modifica es el otro recurso, pues no el carrito. Por eso en el fondo aquí, cada vez que aparece sys o release, esto abre la ventana abajo que pregunta a qué recursos se refiere con capturar y soltar. Si lo dejo solo en sysDelay, igual va a preguntar qué recurso es el que captura. Si es solo un delay release, va a preguntar cuál es el recurso que libera. Y obviamente pueden ser distintos, o sea, a lo largo de un sistema más complejo puede ir capturando y soltando recursos de distintas maneras en distintas partes. No tiene por qué obviamente hacerlo todo junto. Pero aquí hace ambas, ¿cierto? Lo captura y lo suelta de inmediato dentro del mismo proceso porque los operarios no se mueven. Y aquí, no, obviamente la lista de recursos que captura aparece vacía en primer lugar, pero aquí es donde yo le tengo que decir, ¿cuál recurso? Primera pregunta, ¿qué es lo que captura? Un recurso. Obviamente aquí la otra opción es un conjunto, que yo les decía que no lo vamos a alcanzar a ver, pero aquí existe la posibilidad de crear conjuntos de recursos y que lo que el cliente captura es todo el conjunto, todos los recursos que pertenecen a ese conjunto juntos, ¿ya? Y funciona así porque hay sistemas donde no tiene sentido o es peor en el fondo que el cliente capture el recurso por separado, porque podría al final producirse más ineficiencia, porque por ejemplo puede capturar a 2 de 3 recursos que necesita y resulta que el tercer recurso se desocupa 20 minutos después y tuvo 2 recursos capturados 20 minutos sin hacer nada más esperando que se ocupara el tercero. Entonces al final es como súper ineficiente para el sistema porque esos otros 2 recursos podrían haber hecho otras cosas por mientras. Entonces por eso esos sistemas, por ejemplo, los tratan como conjunto y lo que captura el cliente es el conjunto, los 3 recursos de manera simultánea cuando estén realmente libres y los trata así para no, obviamente, no ser ineficiente. Pero eso, como digo, está fuera del alcance del curso, pero esto el sistema lo deja hacer. Abajo pregunta, ¿cómo se llama el recurso que captura? Y nosotros no hemos definido recursos todavía. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer aquí, pinchando ahí y le damos un nombre, ¿cierto?
al escribir, por ejemplo, aquí operador, con eso yo ya creo el recurso. Y después vamos a ir a ver la tabla de recursos, que es un resumen, ¿cierto?, de todos los recursos que existen. Con haberlo mencionado acá, ya también la crea ya. Este otro parámetro, unidades para capturar o soltar, ¿cierto? Porque esa es por eso, digamos, esta ventana aparece, porque aquí hay alguien que capturar o soltar. Y es 1. Aquí, ¿cierto? Hay 4 operadores, pero este parámetro se refiere a una vez que entra un cliente, a ese cliente, ¿cuántos operadores necesita para ser atendido? Y en este caso es uno solamente, ¿cierto? Cada persona solo necesita uno. No, nadie necesita que 2 personas o 3 personas o las 4 personas te atiendan. ¿Para qué? Hay sistemas donde sí tiene sentido, por eso de hecho está el parámetro, que de repente no te sirve que una sola persona te atiende, que en realidad tienen que ser 3, 4 o algún otro número por la naturaleza del servicio. Pero aquí es uno, así que captura uno solamente, ok, y ahí queda. Si hay más recursos que capturar, obviamente hago la lista completa. Pero si están aquí, ¿cierto?, como listas separadas, acuérdense que los va capturando de uno en las medidas que estén libres. Y no va a proceder al tiempo de servicio mientras no haya capturado todo lo que necesita capturar, ¿ya? Entonces ahí sí es una diferencia con otros sistemas. Abajo, los tiempos, el delay type, ¿cierto? El tiempo de proceso, en este caso, ¿cierto?, no era triangular, que es la que viene por defecto, sino que un uniforme entre 2 y 5 minutos. Así que vamos acá, uniforme en minutos entre 2 y 5, ¿ya? Y con eso ya tengo todo el proceso parametrizado. Acuérdense, este es importante, de la unidad, que hay que acordarse de cambiar la unidad porque pasa harto, ¿cierto? Que de repente, o en las rutas pasa mucho, que uno lo deja en horas. O sea, pusiste los parámetros, pusiste los números bien, pero no cambiaste nunca la unidad de horas a minutos. Y en casi todos los parámetros vienen horas. Por defecto, cuando ustedes ponen un elemento nuevo, casi todo siempre viene en horas. Y obviamente si lo dejan en horas, entre 2 y 5 horas, se les va a juntar toda la gente, pues, o sea, pasan 4 tipos y están entre 2 y 5 horas adentro, entonces hoy aquí hay clientes llegando cada un minuto, no sé, en 20 minutos de simulación el sistema les colapsa porque en el fondo no avanza nadie, pues si están todos los pasajeros se están demorando horas en el primer proceso. Se va a notar, si cometen un error de esa naturaleza se va a notar, el sistema inmediatamente va a fallar y les va a decir que se les juntó la gente. Y probablemente es porque alguna cosa que debía ser minutos la dejaron en horas. Ok, ahí aparece, ¿cierto?, facturación. Nos vamos a mover un poquito para acá. ¿Qué pasa después? Se van caminando entre 2 y 3 minutos hasta control de seguridad. Y control de seguridad obviamente tiene ahí su propio tiempo. Vamos a poner esos elementos. Ahí está. La ruta, la estación, y vamos a poner ahí un poco para el lado el otro proceso que es control de seguridad, que ya lo vamos a ir a complementar. Si se fijaron, me hizo las conexiones automáticas, ¿ya? Acuérdense dos cosas. Una, estas conexiones delgaditas, negritas, se demoran 0, no tienen tiempo asociado. En la animación uno puede ver que aquí hay personas caminando, ¿ya? Pero en realidad es solamente para que ustedes vean la animación. En términos de proceso, aquí no hay tiempo de por medio en estas conexiones. Así que si ustedes lo que quieren representar es algo que efectivamente consume tiempo, no lo pueden hacer con estas conexiones negras, porque las conexiones negras son automáticas. Así que cualquier cosa que conecten con estas cositas, estas flechitas negras, no hay tiempo de por medio. La ruta 2, pongámosle pasillo 2. Pasillo 2. El tiempo es una uniforme, ya se me olvidó cuánto tiempo era, entre 2 y 3 minutos, un poco más. 2 y 3 minutos, y va a la estación, pero a la 2, no va a la 1. Por defecto, cuando ustedes creen una nueva ruta, se les va a tirar a la estación, esto las ordena por orden alfabético, entonces va a poner siempre primero la que por orden alfabético aparezca más arriba. Entonces tienen que revisar indicarle que realmente vaya donde debe,
Porque si se olvidan de esa parte, lo va a volver a la estación 1 en este caso y van a tener todo el rato la gente sale de facturación y vuelve a entrar a la facturación. Pues va a estar todo el rato dando vuelta ahí si es que le vuelven a decir que en realidad tiene que irse a la 1. Ok, pasillo 2. Estación 2 es solamente, podemos ponerle entrada, control de seguridad y que se siga llamando internamente estación 2 para no tener que ir a cambiar el nombre de la ruta. Y este es control de seguridad. Los parámetros de control de seguridad, aquí eran diferentes, ¿cierto? Entre 1 y 2 tiempos por pasar el control, pero sin recursos. Aquí yo no voy a asociar recursos, ¿cierto? Por lo que conversamos en delante, porque es un proceso que es ocupado por más aerolíneas. Entonces yo simplemente lo modelo de manera más general, el total. Con cola y tiempo proceso de mi gente, yo lo veo como un global de cuánto tiempo se demoran en pasar. Así que simplemente le indico que se va a demorar entre 1 o 2 minutos y nada más. Entonces ahí sí lo dejo con solo delay, porque aquí no hay recursos que capturar, así que no son las otras opciones las que me sirven. Es uniforme en minutos, ¿cierto? Y entre 1 y 2, entre 1 y 2. Y listo. Ok. Y después de esto, la gente sí se va. Y ahí es donde aparece mi dispose, ¿cierto? Que el dispose es el que no tiene parámetros, ¿cierto? No tiene nada salvo nombre, que podemos decir embarque, ¿ya? Que cuando ya la gente se va al avión. Tiene solamente nombre, pero es vital. Obviamente, si ustedes no ponen un dispose dentro de su modelo, el modelo no va a correr, no va a hacer nada. Necesita, siempre busca detectar dos cosas, que exista entrada de clientes y que exista salida de clientes. Si no están esos dos elementos, el modelo no hace nada. Arena les va a alegar que necesitan al menos esas dos cosas, crear clientes y que se salgan. Porque para todas las estadísticas que calcula, obviamente también tiene que tener el punto de salida para marcar la estadística de ese cliente. Pues ahí cuando un cliente pasa por aquí, un pasajero, Arena ve cuánto tiempo se demoró y calcula todas las estadísticas que tienen que ver con ese cliente, las registra y obviamente cada vez que va pasando un tipo nuevo va actualizando las estadísticas generales de los tiempos medios de los clientes que se demoran en pasar y toda la historia. Entonces necesito el dispose para ir haciendo esa marca cuando el cliente abandona el sistema siempre. Y ahí estamos con todas las etapas de esta primera versión. Aquí está el sistema completo. Le agregamos nuestro reloj para ver las horas de simulación. Veámoslo así, ¿cierto? Transparente en 24 horas, digital. Y pongámosle de título reloj. Lo vamos a poner ahí a la vista. Y en este caso podría ser interesante ver o graficar quizás, cuánto tiempo tenemos, no mucho, el, el largo de la cola en facturación, que obviamente como es aleatorio, pues podríamos ver qué tanta gente se llega a acumular, por saber obviamente de su comportamiento. Lo podríamos hacer con un gráfico, ¿ya? Hagámoslo con un gráfico primero, ¿cierto? Un plot, que es el tipo de gráfico que más sirve a este tipo de situaciones en el largo de las colas, ¿cierto? Porque el plot es la línea continua, va haciendo la línea continua del valor instantáneo, pero lo hace contra el tiempo, entonces va a ir dibujando en el tiempo total que estoy simulando cuánta gente hay dentro de la facturación. Añado una serie que no se va a llamar serie 1, puede llamarse largo cola facturación. Ese es solo el nombre. ¿Qué cosa? Es la que ahí va a medir. Ahí, ¿cierto? Donde teníamos que ir a construir expresión, ir a colas, el número actual en la cola, y ahí me pregunta qué cola, ¿cierto? ¿Cuál es la cola que yo quiero que esto grafique? Entonces le pongo facturación.q.
Esto es cierto, después lo vamos a hacer con más paciencia, más calma, ¿cierto? Obviamente los detalles de esto, porque esto lo hicimos también la clase pasada entonces, pero es un tipo de gráfico que vamos a ocupar harto, así que lo vamos a repetir harto estos pasos, digamos, de esta parte. En este caso, a mí lo que me interesa es esa variable, el número actual de clientes en la cola, pero me los va a graficar, entonces lo va a hacer con respecto al tiempo, y va a ser un gráfico que en el eje X va a tener todo el tiempo, el día completo, y va a ir graficando sobre eso, obviamente, cómo fue moviéndose ese número de gente en la cola, para ir viendo cómo varió. Dejémoslo con esos colores, no nos pongamos ahí con problemas. Los ejes, vamos a ocupar solamente el eje X y el eje Y, un eje Y, no a la derecha e izquierda como también aquí se puede hacer. En el X, dejémoslo fijo para el día completo, ¿ya? Dejémoslo sin auto scroll, ¿cierto? Falso. Y dejémoslo con 1440 minutos, que en el fondo es lo que tiene un día, son 1440 minutos por día. Ok, de ahí en el... Ah, sí, hay algo que quiero cambiar aquí, que está el tamaño de los números para que no se vean tan grandes. En el eje Y, ¿cierto? Va a ser el largo de la cola, el número, ¿cierto? De clientes automático que tiene el largo de la cola, pero aquí hagámoslo también con más chiquitito. Y aquí sí me interesa, esto podría ser más chico, ¿cuánta gente se irá a acumular? Pongámoslo cada 5, ¿ya? Esta es cierto la duda de cuánta gente podría llegar a presentarse. Aquí obviamente está como máximo 100, entonces si me paso de 100 personas va a quedar fuera del gráfico y ahí tendría que volver acá a corregirlo. Pero esto, ¿cierto? Está con la autoescala, estos dos están activados y estos son súper útiles, ¿cierto? Que es lo que veíamos, porque en el fondo cuando parte el gráfico va a partir con solamente como al medio con un 0, como único valor. Y en la medida que vaya registrando valores de la cola, ese va a ir ajustando y van a ir apareciendo otros grados, entonces al final va a ser el gráfico del tamaño de lo que observó realmente, solamente de las dimensiones que observó. Y no van a tener gráfico de más ni de menos en el fondo, solamente se va a adaptar solo a lo que ustedes le están diciendo. A menos que se pase de 100, que ahí sí sería cierto un problema, pero ahí tenemos que ir viendo. Títulos. No sé si ponerle arriba, puede ponerle un título arriba que se llame largo, no, largo, cola, facturación. Y eso es simplemente, ¿cierto? Lo que va a decir acá ahí donde dice header text. Áreas son los colores de fondo, si lo quieren son re feos, esta cuestión es como Excel 97, ¿cierto? En términos de estética no es muy bueno, pero es lo que hay, pero tiene allí algunas opciones de colores si es que le quieren cambiar los fondos o alguna cosa. Los demás colores son igual de feos, así que en realidad como que no vale mucho la pena estar ahí revisando. La leyenda. En este caso, como es una sola cosa lo que estamos graficando, en realidad quizás mejor no mostrarla. Como en un mismo gráfico ustedes pueden mostrar varias cosas, ahí sí les serviría la leyenda para ver qué color usó para cada cosa, pues para distinguir, por ejemplo, si aquí están graficando 3 colas de manera simultánea, en realidad necesitarían obviamente colores distintos para cada cola para distinguir pues, cuál es cuál, ¿cierto? En qué momento. Pero aquí es una sola cosa, así que la leyenda no nos sirve de nada. Y listo, ¿ok? Cambia, ¿cierto? El cursor, cambia a una cruz, porque me dice que determina el área del gráfico. Y ahí va a aparecer, ¿cierto?, el largo de la cola facturación en la medida que yo ejecute esto. No nos queda mucho tiempo. ¿Qué nos queda cambiar? Una sola cosa. Dos cosas. Una, en los datos, los recursos, el operador. Son 4 personas. ¿Se acuerdan? Ahí es donde se cambia. Acá yo en la facturación indiqué que el cliente que entraba capturaba 1, pero todavía yo no le había dicho que son 4 operadores. Y eso, cierto, se hace acá, en la tabla de recursos, en la parte de Data Definition, en recursos, ahí es donde está, cierto, hay que indicarle la capacidad que tiene. Y lo otro que me falta, en Run, el Setup,
¿cierto? 24 horas de réplica, que siempre viene por defecto infinito, hay que cambiarlo lógicamente a 24. No lo vamos a dejar con periodo de calentamiento, eso la próxima clase vamos a hacer la diferencia y vamos a ver los números exactos, ¿cierto? Para que vean la diferencia, cómo realmente el sin calentamiento presenta mejores cifras, que obviamente son falsas porque no debería ser así, y que depende del sistema obviamente y el efecto que genera. Y el tiempo base de unidades, acuérdense que esto en realidad es para en qué unidad después muestra las estadísticas, en qué unidades calcula las estadísticas. Como aquí todas las cosas ocurren en minutos, los tiempos de servicio son minutos, los tiempos de traslado son minutos, me sirven minutos obviamente, que muestra estadística en minutos. Si lo dejo en horas, va a calcular lo mismo. Por ejemplo, si el tiempo promedio de servicio son 5 minutos, igual me va a mostrar los 5 minutos, pero me lo va a mostrar en horas. Así 0, tantos horas. Obviamente el equivalente a eso en 5 minutos, pero obviamente una medida rara, pues estoy usando como una escala súper rara para unos 5 minutos. Entonces mejor que diga 5 minutos. A eso se refiere ese parámetro. Y lo podemos hacer correr. Alcanzamos justo antes de que, por lo menos para ver cómo se comporta el largo de la cola. Fíjense cómo se va adaptando arriba, ¿se fijan? Se va solito, y si crece más que eso, va a correrse el eje. 3 horas de las 4 horas de las 24. Y ahí se subió, pasó más de largo. A ver. Porque tienes el otro corriendo. A ver, ese, páralo, deténlo. Ahora sí. Ahí está. Sí, deja correr, uno a la vez nomás. No va a generar mucho escándalo con la cola, me da la impresión. No va a llegar a juntarse mucha gente, no ha llegado ni siquiera a 10. Pero ya vamos a tener problemas. En las otras versiones ahí nos va a colapsar el aeropuerto en algún momento. Y eso obviamente es útil. Sí, de hecho, varios ejemplos de los que vamos a ver, la idea es que se porten mal, de que hayan problemas, porque precisamente lo que les sirve esto es para detectar esos problemas y corregirlos. Pues una vez que se presenta el problema, que queda la crema, que demasiados clientes se me juntaron, ok, ya pasó. Entonces ahí tengo que ver qué hago, o sea, por qué pasó en primer lugar y de ahí qué hago, cuáles son las opciones que tengo para cambiar el sistema y mis reglas de operación y mis recursos para que no vuelva a pasar. Entonces me sirve de hecho que se comporte mal. Se aprende más de los sistemas que se portan mal que de los que se portan bien. No, esto está tranquilito, no se junta gente ni por si acaso. Ahí recién pasó de 10 un poquito. Mira. Eso se llama aleatoriedad. Llegaron a 20, fíjense, casi todo el día. Bajo 10, la tasa de llegada no ha cambiado, está con cada un minuto, pero es cada un minuto aleatorio. Entonces, dentro de todo el tiempo del día, puede que ese cada un minuto en algún momento produzca, por ejemplo, aquí, que quizá en un periodo de, no sé, 20 minutos, en vez de llegar 20 personas, como sería, ¿cierto?, cada un minuto, existe la posibilidad que en realidad lleguen 40 personas, que se generen varias observaciones súper seguidas, porque es parte, digamos, del comportamiento aleatorio normal. A pesar, en la media, de hecho, si esto ustedes después lo van a ver en la media, igual la media va a estar cada un minuto, solo que es dispersa, o sea, es la dispersión de los valores la que hace que cambie el comportamiento y que pasen esos puntos máximos de esa naturaleza. Eso es lo que de repente cuando uno trabaja o diseña un sistema solo basado pensando en los promedios, estas cosas se esconden. Y ahí hasta en realidad es donde aparecen los problemas en cualquier sistema en el fondo. Es cuando aparecen esta clase de peak sin que, claro, o sea, mi información de promedios esto no me lo va a mostrar jamás. O sea, si yo calculo en base a promedio todo, pues como que funcionaría súper bien. Pero cuando empiezo a ver la variabilidad, los promedios ahí, ¿cierto?, se empiezan a ver bastante más débiles. En realidad no es solo promedio, sino que también variabilidad. Y ahí vamos a ir viendo con el tiempo que es como bien particular lo que puede pasar, de que depende mucho del sistema. O sea, hay sistemas, por ejemplo, que se pueden portar súper mal, por ejemplo, con 30 personas de recursos.
Y ustedes pueden aumentar a 50 personas de recursos y se sigue portando igual de mal, o un poquito mejor, pero como que no mejora realmente mucho. Y resulta que hay otros sistemas que se portan mal con 30 y con 33 ya se funciona perfecto, así como si nunca hubiese habido un problema. Y es porque es por variabilidad, porque hay tantas interacciones aleatorias simultáneamente que de repente resolver de repente un par de cositas críticas simplemente en ciertos momentos claves como que ¡puf! Libera todo y no hay ningún problema. Y hay otros sistemas que no, porque no hay caso, o sea, se siguen portando mal como en cualquier condición. Entonces, obviamente, ahí hay que pensar en otra clase de solución de rediseño, de cambio de regla o de alguna cosa en el fondo que los lleve a mejorar. Estamos en la hora, así que este es el ejemplo que obviamente vamos a seguir aumentando. Ya les vamos de la próxima clase. Bueno, tenemos que ver todavía qué resultados tiene en términos de tiempo, ir a ver los reportes, toda esa historia. O, lógicamente, tenemos que hacer la prueba del calentamiento y después de eso los vamos encima a hacer más complejo que para ir agregando los otros elementos que maneja Arena. Les voy a subir este ejemplo al portal para que lo puedan descargar, hacer correr y le revisen los parámetros y ver cómo está todo ingresado, ¿cierto? Para que se vayan un poco aprendiendo el cómo ingresar los datos acá, ¿ya? Ya pues chicos, nos veríamos el próximo lunes. Pero aquí voy a guardar. Mm, aero. Chao, chao. De uno. Ahí, ahí.